Hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Acá estoy nuevamente grabando un nuevo video después de tanto tiempo. En esta ocasión, el tema que les preparé son sobre signos vitales que en el contexto de la materia o de la asignatura de Fundamentos del Cuidado, Fundamentos de Enfermería. Si bien hay un montón de videos de YouTube sobre signos vitales, lo que voy a hablar ahora es como una introducción, algo muy general y algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, acá lo que les puse es vamos a ver el concepto muy general, cuál es la importancia, cuáles son los tipos básicos o los signos vitales primarios, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta los enfermeros y qué diferencia hay en cuanto nos referimos a la medición, al control o la valoración. Así que bueno, les doy la bienvenida a este nuevo video, espero que les resulte interesante. Recuerden que si tienen alguna duda me lo dejan abajo en los comentarios, en la medida de lo posible lo voy a ir respondiendo. También les voy a dejar el apunte, abajo les dejo un link para les comparto un link que los va a direccionar a mi web, que es una tienda, un blog, tengo un poquito de todo, así que si les interesa vayan y miren todos los recursos gratuitos que tengo para ustedes, siempre pensando en la formación de enfermeros y en los enfermeros. Y bueno, mi nombre es Barbosa Valeria, yo soy profesora y licenciada en enfermería y nada, vamos entonces a empezar la clase. Como concepto general, podemos decir que los signos vitales son manifestaciones fisiológicas, son manifestaciones de la funcionalidad del cuerpo, ¿sí? Del ser humano. Y también representan o constituyen indicadores esenciales del reflejo de la vida. Por eso su medición es tan importante en el ámbito de la salud, ¿no? Porque evidencian la situación real del estado de salud o enfermedad que tienen las personas, los individuos o los pacientes o sujetos de cuidado, bueno, de acuerdo eh, como los denominen ustedes. ¿Cuál es la importancia de los signos vitales? Bueno, la medición de los signos vitales representan una herramienta indispensable en la práctica de la atención de salud y en el ámbito o el desarrollo de lo que son, en este caso, la profesión de enfermería. Pero en realidad muchas profesiones del ámbito de la salud se enfocan o le dan eh, relevancia a lo que es la medición de los signos vitales. ¿Por qué es importante? ¿O por qué son importantes? Porque proporcionan una visión clara y actual del estado de salud, de enfermedad de un individuo, ¿sí? De una persona. Permiten la detección temprana de problemas de salud, enfermedad, evalúan el estado biológico de la persona, es decir, cómo está su hemostasis, su equilibrio interno, y además porque guían todas las intervenciones clínicas, ¿sí? Pudiendo determinar si son efectivas o no. Es decir, que los signos vitales lo que hacen es reflejar las funciones básicas, esenciales del cuerpo humano, aquellas que son eh, fundamentales para poder conservar y mantener la vida. En cuanto a los tipos básicos de signos vitales, o también conocidos como signos vitales primarios, tenemos cuatro. ¿Sí? Yo acá agrego uno más, pero en realidad son cuatro los primarios. Una es la temperatura corporal, otra es la frecuencia cardíaca o el pulso, el otro la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Y yo les agregué lo que es la saturación de oxígeno, porque bueno, yo me dedico o trabajo, me desempeño en el área de pediatría y nosotros lo consideramos un signo vital esencial dentro de este grupo etario. Pero tengamos en cuenta que estos signos vitales pueden variar, pueden agregar alguno más, de acuerdo al contexto clínico en el cual se están desarrollando o están ejerciendo. En cuanto a la temperatura corporal, bueno, vamos a ver un poquito acá alguna generalidad. Ya más adelante voy a armar otros videos específicamente de cada uno, ¿sí? En este caso, bueno, la temperatura corporal lo que hace es medir el equilibrio interno entre la producción de calor del cuerpo y la pérdida de calor del mismo, ¿sí? La temperatura normal en general
se considera dentro del rango de los 36,1 grados centígrados a 37,2 grados centígrados. Esto depende de los autores, depende de los libros, puede variar un poquito, pero aproximadamente se mantiene dentro de ese rango. El instrumento de medición para este signo vital es lo que se conoce como un termómetro, y que bueno, que tenemos que tener en cuenta que a veces el valor normal va a variar de acuerdo al instrumento que nosotros utilicemos, ¿sí? Puede ser digital, puede ser infrarrojo, puede ser por monitor, bueno, hay varios tipos. También el de mercurio, que en algún momento se utilizó, pero eh, ya está en desuso por el riesgo de toxicidad que tiene y de contaminante ambiental. Con respecto al otro signo vital, que es la frecuencia respiratoria, este signo vital indica la cantidad de respiraciones que una persona realiza por minuto. Bien, el rango normal para un adulto es entre 12 a 20 respiraciones, y el instrumento de medición que necesitamos para poder relevar este dato es un cronómetro o un segundero, porque y además de lo que es el sentido de la vista del operador, de la persona que va a recolectar ese dato. Ese para el caso de una medición manual, y se puede también tomar la frecuencia respiratoria de forma digital o mediada por la tecnología, en el cual se utiliza los monitores multiparamétricos con su correspondiente sensor, que bueno, que hace el registro continuo y preciso de lo que es la frecuencia respiratoria de un paciente. Este tipo de monitores se utilizan en eh, ámbitos de cuidados intermedios y cuidados intensivos. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es otro signo vital. Es o representa este signo la cantidad o el número de veces que el corazón late por minuto, ¿sí? La cantidad de ciclos cardíacos que una persona presenta en el lapso de un minuto. En los adultos puede variar, siendo entre 60 y 100 la cantidad de latidos normales, ¿sí? También se puede tomar de forma digital y de forma manual. De forma manual lo que necesitamos es el cronómetro o el reloj con segundero. Para el caso de los pulsos periféricos solamente vamos a necesitar este instrumento con el sentido del pulso, ¿sí? Con el sentido del pulso, con el sentido del tacto, perdón, porque los pulsos periféricos se toman a través de la palpación. Y en el caso del pulso central o apical, eh, para relevar el dato de forma manual, lo que utilizaremos va a ser un estetoscopio, además del reloj con segundero, porque en este caso lo que vamos es a cuantificar la cantidad de ciclos cardíacos que se presentan en un minuto. Y de la forma digital o mediada por la tecnología se utilizan los monitores multiparamétricos también, que además de la frecuencia nos da o nos refiere el trazado ecocardiográfico que presenta. Y de forma portátil hay otros dispositivos como el saturómetro o el oxímetro de pulso, que también, además del registro de saturación, dan un registro de la frecuencia cardíaca. Tengamos en cuenta que la frecuencia cardíaca en una persona normal coincide con el pulso, pero no es exactamente lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. Esto más adelante, cuando veamos este tema específico, cuando les prepare la clase de este tema, vamos a ver bien las diferencias. Bien, otro signo vital es la presión arterial. Recuerden que la presión, ¿sí? Es un indicador físico que se refiere a la fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie. En este caso, cuando nos referimos a la presión arterial, lo que hace es medir la fuerza que la sangre ejerce contra la superficie de las paredes arteriales, ¿sí? Se compone de dos valores, una presión o un valor máximo, que es lo que se conoce como presión sistólica, que se relaciona con la contracción del corazón, y un valor mínimo, que es la presión diastólica, que corresponde al periodo de relajación del corazón. Bien, el valor normal es alrededor de los 120-80 milímetros de mercurio, es como valor de referencia normal, y según la AJA, la Asociación Americana de Cardiología, tiene que ser menor a este valor.
menor de 120-80 para considerarse dentro de lo que es el rango normal. Como instrumento de medición lo que se utiliza es un efingomanómetro que puede ser manual y para ello requerimos además de un estetoscopio y de un brazalete o también tenemos dispositivos digitales. En algunos entornos se utiliza no solamente el dispositivo digital, sino que se utiliza lo que es el monitor multiparamétrico para un registro continuo también y preciso, donde uno deja programado cada cierto periodo que vaya haciendo registros de la tensión arterial, sobre todo en las áreas de cuidados críticos. Bien, y ahí terminamos con los 4 primarios y ahora agrego yo lo que es la saturación de oxígeno. ¿Sí? La saturación de oxígeno determina el porcentaje de hemoglobina en la sangre que está saturada con oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Mide la cantidad de sangre que está adherida a las moléculas de oxígeno, que están transportando el oxígeno. Normalmente se toma como parámetros normales, valga la redundancia, entre 95 a 100, ¿sí? Mayor de 95 tiene que ser. Y el 100 va a ser el máximo porque es un porcentaje. El instrumento de medición es el oxímetro de pulso o saturómetro, que es un dispositivo de medición no invasiva. Hay otra forma de determinar la saturación de oxígeno en la sangre que es a través de analíticas de laboratorio, ¿sí? Pero eso ya no es competencia de enfermería la medición, sino solamente va a ser la competencia la extracción o la toma de la muestra, siempre y cuando la toma de muestra sea venosa y no arterial. Esto tengamos en cuenta que va a depender de las normativas vigentes y de las competencias del enfermero para cada lugar en donde uno está ejerciendo su profesión. Bueno, acá le puse un asterisco y dice depende del contexto clínico porque, como ya les dije, la saturometría de oxígeno es un signo vital sumamente importante en pediatría y por ahí no es, como no forma, no forma parte de los 4 primarios, en algunos lugares como en los adultos, a no ser que sean un área de cuidados intermedios muy intensivos, no se registra o no se mide. En cuanto a las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta, bueno, son las condiciones del sujeto de cuidado, ¿sí? Sobre todo el reposo antes de valorar o medir los signos vitales. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto de cuidado tiene que estar al reposo al menos entre 5 y 10 minutos previos a la medición. Bien, también es importante que el ambiente donde vamos a realizar la toma de esos signos vitales tiene que ser un ambiente que sea adecuado, que esté tranquilo, que el paciente esté confortable para evitar mayor estrés y que este estrés pueda afectar los resultados de esa medición. Y es importante también la medición, ¿sí? La posición del paciente, es decir, si se encuentra, las recomendaciones son que el paciente para valorar los signos vitales tiene que estar, además del reposo y del ambiente, que tiene que estar en una posición de sedestación, es decir, sentado o recostado o de cúbito supino, de cúbito supino en realidad. Porque la posición influye sobre los resultados, especialmente en la valoración de la presión arterial. Entonces, cuando hacemos nosotros el registro de los parámetros vitales, es importante que aclaremos en qué posición se encontraba el paciente y en qué situación. ¿Sí? Esto, por ejemplo, les doy en pediatría, es importante registrar si el niño estaba sentado, si estaba inquieto, si estaba parado, si estaba en brazos de sus padres, si estaba jugando a la play. Todo esto es importante a la hora de interpretar los valores. En cuanto a los métodos de medición, también tenemos que tener en cuenta que debemos contarlos con el equipamiento adecuado, ¿no? Que utilizar dispositivos que estén vigentes, que estén calibrados y en buen estado. Por ejemplo, los termómetros que sean adecuados, el efingomanómetro que esté calibrado, los oxímetros de pulso que hagan una lectura correcta, sí que a veces pueden variar, depende de la carga de la pila,
Bueno, todo esto tenemos que chequearlo antes de valorar o de tomar los signos vitales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y conocer bien es la técnica adecuada, la técnica correcta, ¿sí? Porque eh, esto es lo que puede arrojar datos incorrectos. Por ejemplo, medir la presión arterial, tenemos que conocer los lugares donde se colocan los manguitos, cuál es el tamaño que tiene que tener de acuerdo al brazo del sujeto de cuidado y demás. Todo es importante ir cumpliendo paso a paso con la técnica adecuada. Con respecto a los factores individuales que tenemos que tener en cuenta, la edad y el sexo. Recordemos que los signos vitales pueden variar de acuerdo a la edad, esto lo tenemos muy claro, la frecuencia cardíaca no es lo mismo en los pediátricos, en los adultos mayores que en los adultos o en los neonatos, ¿sí? Cada uno tiene un rango normal. Y también es importante conocer, saber que hay diferencias en cuanto al sexo, ¿sí? Hay cierta variabilidad dependiendo si es de sexo mujer o de sexo varón. Hablamos siempre de sexo biológico. En cuanto a las condiciones médicas preexistentes, también tenemos que tener en cuenta las condiciones de los pacientes, ¿sí? En cuanto a su situación de salud o enfermedad, sobre todo si tienen algunas patologías crónicas que pueden llegar a afectar sus parámetros vitales. Por eso siempre tenemos que conocer la normalidad de cada paciente o de cada individuo. En cuanto a las interferencias externas, la actividad física sobre todo puede, si es reciente, puede elevar temporalmente las frecuencias cardíacas, por ejemplo la presión arterial, a veces también los alimentos y las bebidas, ciertos tipos específicos de estos, como la cafeína, el alcohol o comidas muy pesadas, pueden afectar los resultados, ¿sí? Los valores de estos parámetros, de estos signos. Y también ciertos medicamentos pueden influir o modificar la normalidad de los signos vitales. Por eso es importante registrar si toma algún tipo de medicamento o hace cuánto ingirió bebidas o alimentos y qué tipos. Bueno, esto forma todo parte de la valoración. Otra consideración a tener en cuenta es la evaluación continua, sobre todo conocer las tendencias de los valores de los signos vitales en cada uno de los sujetos de cuidados, es decir, que no hay que basarse únicamente en una medición aislada o en el último registro, sino que es aconsejable y súper importante ir observando las tendencias a lo largo del tiempo para tener una evaluación más precisa de los signos vitales. ¿Sí? Por eso es importante que los controles una vez por turno, 2 veces por turno, esto va a depender de la situación del paciente y los protocolos del servicio donde ustedes están trabajando. Y siempre tenemos que ver todos los registros anteriores porque a veces, y no centrarnos únicamente en el último dato, en esa medición aislada. Bien, puede ser que el paciente tenga alguna alteración en algunos de los signos vitales durante mi medición, entonces voy a esperar un tiempo, depende. Primero chequeo con otro instrumento para asegurarme que funcionen bien y si me da los mismos valores espero un tiempo prudencial, a veces media hora o dependiendo cuál es la diferencia, ¿no? de esa desviación y vuelvo a tomar. Pero siempre yo tengo que conocer cuál es la tendencia de ese paciente, la tendencia en cuanto a sus valores normales. Y también conocer el contexto clínico, ¿sí? Interpretar los signos vitales siempre dentro del contexto de su historia clínica de los sujetos de cuidado, considerando los síntomas, considerando su historia clínica y otros exámenes complementarios o diagnósticos. También esto que hablaba hace un rato, ¿no? La variabilidad normal. Tenemos que tener en cuenta que los ritmos circadianos o el ritmo circadiano influye en los parámetros o en los valores de los signos vitales. Por ejemplo, la presión arterial y la temperatura corporal tienden a ser más bajas o a presentar valores más bajos por la mañana y más alta por la tarde. Recuerden ustedes, todos los que
tenemos o tuvimos contacto con niños pequeños, los cuadros febriles a qué hora aparecen. Después de las 6 de la tarde en general empiezan los picos febriles, ¿no? Y esto tiene que ver con los ritmos circadianos. La variabilidad individual también es súper importante tenerlo en cuenta, eh, porque hay personas que tienen su normal por debajo de la norma o por debajo del estándar, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen como presión arterial 120, 80, pero puede haber personas que presentan 90-50 como su normal, y si presentan 90-50 milímetros de mercurio como su normal, cuando tengan 120, 80 puede ser que tengan eh, una pequeña alteración, es decir, que esté un poquito elevada la tensión arterial. Por eso siempre es importante conocer la normalidad de cada paciente. Y otras consideraciones más específicas en cuanto al trato y en cuanto a la comunicación, en este caso con respecto al trato. Esto hay que tener en cuenta no solamente en los signos vitales, sino siempre que nosotros nos vamos a relacionar con los pacientes, los sujetos de cuidado, tenemos que tener en cuenta estos aspectos que voy a mencionar ahora. El respeto y la dignidad sobre todo, ¿sí? La personalización, tratar al sujeto de cuidado con respeto, utilizando su nombre, y evitando términos que sean impersonales. No le voy a decir pichulito, no le voy a decir cosita, no le voy a decir chinito, no le voy a decir abuelito, no le voy a decir papito. No, siempre por su nombre, ¿sí? O por su apellido. Eh, la privacidad, hay que tener en cuenta, hay que respetar la privacidad de los sujetos de cuidado durante las mediciones, y tener en cuenta que los procedimientos, por más que nosotros a veces no los consideremos o los tenemos tan rutinizados, digamos, tenemos que tener en cuenta que a los sujetos de cuidado puede representar como una práctica invasiva, como una práctica incómoda, porque vamos a tener contacto con el cuerpo de esa persona, cierto grado de contacto. Entonces siempre tenemos que respetar su privacidad y obtener el consentimiento en la medida de lo posible y de acuerdo a la situación del paciente. Es importante explicar cada procedimiento, fundamental del por qué es importante recolectar ese dato, y de esa manera el paciente nos va a dar el ok, digamos, para que nosotros podamos proceder con la recolección de ese dato. La empatía y la comprensión, sobre todo la escucha activa, estar atento a las preocupaciones y a las preguntas que los sujetos de cuidado puedan llegar a realizar, no interrumpirlos cuando están expresando esa situación, mostrar empatía, ¿sí? Siempre ponerse en el lugar del paciente, tratar de comprender la situación y los sentimientos que tiene, reconocer que puede estar ansioso, puede estar incómodo y demás. Con respecto también tenemos que demostrar cierta calma y paciencia, tomarnos el tiempo adecuado y necesario para poder realizar la medición y el registro, no estar apurados, no cosificar al paciente, tratar de que se sienta cómodo y comprendido. Tener paciencia. Hay pacientes que requieren que nosotros como profesionales de la salud seamos sumamente pacientes, ¿sí? Porque puede estar nervioso, puede estar asustado, pueden estar confundidos. Entonces es importante que eh, mostremos paciencia y tolerancia con los pacientes. Con respecto a la comunicación, esta tiene que ser clara, comprensible, debemos utilizar un lenguaje sencillo, darle instrucciones claras a a los sujetos de cuidado, ¿sí? Cuando nosotros nos dirigimos a ellos, tenemos que ser o hablar en forma entendible y en forma simple, no tenemos que utilizar tanta terminología técnica médica. Eh, ellos tienen que decodificar muy bien nuestro mensaje. Tiene que ser una comunicación informativa y educativa, siempre proveer información sobre lo que significan los signos vitales, porque es importante medirlos y monitorearlos, esto que les decía anteriormente. También sobre sus resultados,
comunicar los resultados de las mediciones, los signos vitales son del paciente, es un dato de su persona. Entonces tenemos que, si ellos tienen la necesidad de saber cuáles son los valores, tenemos que decírselo. Pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder decodificar la conducta de esa persona, su psicología. Porque hay personas a veces que no están preparados para recibir esa información, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que contextualizar esos valores de acuerdo a la situación específica de ese paciente o de ese sujeto de cuidado. La comunicación tiene que ser interactiva, es decir, tiene que haber preguntas, respuestas, tenemos que incentivar o animar a que el sujeto de cuidado haga preguntas y respondérselas con claridad y con paciencia, como les hablé. Tiene que ser una comunicación basada en el feedback, ¿sí? Nosotros tenemos que pedir retroalimentación del sujeto de cuidado para asegurarnos que ellos comprendan lo que nosotros le decimos. Esto parece muy fácil, pero realmente a veces es difícil llevarlo a cabo. Pero bueno, tenemos que tratar siempre, mejorar nuestra práctica, mejorar la calidad de atención, la calidad de cuidados que brindamos. Y parte tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, le estoy comunicando ahora, o le estoy explicando en este momento. Además, la comunicación tiene que ser asertiva y tranquilizadora, es decir, tenemos que generar una relación de confianza con ese sujeto de cuidado, porque tenemos que brindarle seguridad sobre el proceso y los resultados. Tiene que haber una reasignación. Si los resultados son anormales, tenemos que proporcionar una explicación calmada, detallada. ¿Qué vamos a hacer? Si le vamos a volver a tomar en un ratito, en media hora esperamos y se lo volvemos a controlar. Si vamos a cambiar el aparato para ver la fidelidad de la funcionalidad del otro instrumento con que hayamos realizado la medición, pero siempre tenemos que evitar las alarmas innecesarias en ese sujeto de cuidado, porque eso le va a generar mayor estrés y lo va a poner más ansioso. Y otros aspectos en cuanto a consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la diversidad cultural, ¿no? Tener cierta sensibilidad con respecto a esto, ser conscientes y respetuosos de las diferencias culturales y poder adaptar la comunicación y el trato según sea necesario. Esto tiene que ver con también la inclusividad. En cuanto a los idiomas, a veces, bueno, esto de la cultura y las barreras en relación con los idiomas, es importante utilizar intérpretes cuando sea necesario para asegurar que ese sujeto de cuidado comprenda completamente la información. También tenemos que tener en cuenta las limitaciones físicas o las limitaciones cognitivas, ¿sí? Tenemos que adaptar la comunicación eh, para que el sujeto de cuidados eh, se sienta incluido, respetado. En este caso tenemos que implementar, si el paciente tiene limitaciones auditivas o visuales o cognitivas, eh, tenemos que saber eh, aplicar estrategias o pensar estrategias el, para que le llegue esa información de forma clara a ese sujeto de cuidado. Muchas veces estos pacientes obviamente no van a estar solos, sino que van a estar acompañados de un cuidador o de un familiar. Fíjense acá que es importante los pacientes que tienen ciertas limitaciones, que nosotros nos podamos comunicar, ¿no? Que sepamos lengua de señas, que podamos ser capaces de simplificar la información según sea necesaria. Y si tiene algún tipo de problema cognitivo también. Involucrar a los familiares, esto que les decía, o cuidadores cuando sea apropiado para asegurar una comprensión completa de todas las instrucciones y los resultados de las terapéuticas y de los cuidados que se están administrando. Y bueno, y ahora vamos a ver unas diferencias que hay entre lo que es la medición, el control y la valoración. Estos son tres procesos esenciales relacionados con los signos vitales, pero son complementarios en la práctica clínica.
a la hora de brindar o de asegurar una atención de la salud o enfermedad que sea de calidad, que sea efectiva y que sea oportuna. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos referimos a la medición de los signos vitales, se refiere al proceso de obtener los valores numéricos de los signos vitales, utilizando los dispositivos y técnicas específicas, ¿no? Los dispositivos de medición adecuadas y sus técnicas correspondientes. Por ejemplo, tomar la temperatura con un termómetro, medir la presión arterial con el tensiómetro o el esfingomanómetro, contar el pulso y la frecuencia respiratoria y utilizar un oxímetro para determinar la saturación. Ese acto, cuando nosotros lo llevamos a cabo, forma parte de lo que es la medición del signo vital. En cuanto al control, implica una supervisión continua y periódica de los signos vitales para detectar cambios en las tendencias que pueden indicar una alteración en el estado de salud o enfermedad. Por eso, cuando nosotros vemos, bueno, hay que realizar el control de signos vitales de este paciente, de este sujeto de cuidado, fíjense que se realiza, bueno, ¿y cómo son los controles? Una vez por turno, dos veces por turno, una vez cada hora. Esto va a depender del área eh, de atención en el cual estemos trabajando, ¿no? Si es de cuidados mínimos, moderados, intermedios, especiales o intensivos. Acá va a variar el protocolo, la normativa de control de los signos vitales y tiene que ver con esto, ir evaluando las tendencias de estos pacientes a través de las sucesivas mediciones. Como ejemplo tenemos monitorear la presión arterial de un sujeto de cuidado con hipertensión varias veces al día, registrar la frecuencia respiratoria en un sujeto de cuidado que tiene una enfermedad pulmonar o vigilar la saturometría de oxígeno en un sujeto que tenga alguna patología como el COVID-19 y demás. Y nos referimos a la valoración como un proceso más complejo, donde valorar lo que implica también es interpretar y evaluar los datos obtenidos de la medición. Es decir, que en la valoración de los signos vitales no solamente voy a recolectar o a medir ese parámetro vital, sino que además voy a eh, relevar datos complementarios sobre el mismo sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar ese control de signos vitales al contexto clínico de ese individuo, de ese sujeto de cuidado. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones clínicas que sean informadas y adecuadas a las necesidades de ese paciente, de ese sujeto de cuidado. Por ejemplo, la valoración lo que implica es analizar la relación entre la presión arterial elevada y los síntomas que están reportados con el sujeto de cuidado, determinar la significancia clínica del aumento de la frecuencia respiratoria o evaluar si una disminución en la saturametría requiere una intervención clínica. A esto nos referimos con la valoración. Es un poco más complejo que el control, ¿sí? Bien, entonces, gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya resultado interesante el video. Llegamos al fin de la clase y bueno, nos encontramos en la próxima. Espero que sea pronto, que no me cuelgue tanto a la hora de publicar otro video. Y recuerden que tienen el PDF disponible, es decir, este PowerPoint lo pasé a un PDF para que ustedes los puedan descargar a través de un link en mi tienda o en mi sitio web, que abajo en la cajita de información le dejo todo lo necesario para que puedan ingresar y descargarlo. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o algún tema en específico que quieren que trate o algo que quieran escribirme, lo pueden hacer abajo en la parte de comentarios. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y nos vemos la próxima. Chau, chau.